Bueno, quiero arrancar el programa de hoy primero que nada agradeciendo a todas las personas que han compartido el primer episodio. Ha habido una acogida muy linda, muy bonita de parte de todos y eso nos ayuda a crecer y a seguir haciendo este segmento, este podcast, para que todos podamos aprender un poquito y hablar de lo que está pasando en nuestro país, en la coyuntura. Y el día de hoy he querido tocar un tema bastante delicado, bastante sensible, que es las 150 denuncias que ha habido respecto a hechos de violación por el ciudadano Carlos Atalá. Hablando un poquito en contexto, hay una página de redes sociales que se llama Confesionario UCB, y este confesionario, que es donde se publican denuncias, hechos de los jóvenes, es donde empiezan a salir una serie de acusaciones respecto a que un grupo de jóvenes, de muchachos, hacían y organizaban fiestas para aprovechar, haciendo utilización de estupefacientes y de alcohol, de abusar a menores de edad o a jóvenes menores que ellos en todo caso, y de esta manera de deslindarse de responsabilidad. Un hecho que entiendo no ocurrió recientemente, sino que más bien ya hace un par de años atrás. Y así se han sumado 150 hechos que aparentemente llevan mucha similitud entre sí y que la verdad también tiene una relación con un caso que ya también ha sido muy polémico en su momento, que es el caso del youtuber Simón Ruiz Paz Corrales, que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de estar muy cerca, pues eh, he conocido el proceso desde su inicio. Pero más allá de eso, lo que quiero tocar el día de hoy es puntualmente sobre este hecho de la UCB. Una vez que se publican las denuncias, el ministro de Gobierno lo que hace es, aprovechando la curva de popularidad, emite un comunicado que dice que se va a tomar acciones legales y evidentemente se inicia una emisión de mandamientos de aprehensión, y con esos mandamientos se libra una búsqueda por el ciudadano y finalmente se lo captura, entiendo que tratando de salir del país. Bueno, hay que decir también, este programa está hecho para decir las cosas como son. Me parece que esta es la forma bonita en la que se puede contar. Sin embargo, la forma oscura también es que las 150 denuncias han tenido muchos obstáculos para ser recibidas por el Ministerio Público y por la policía. Por lo que entiendo, se han recibido solo 3 denuncias, por lo cual se aperturó esto, y a raíz de esto se toma conocimiento de que inclusive había antecedentes de una denuncia anterior. A tal aspecto quiero ser claro, incisivo sobre esta denuncia del 2019, en la cual salta de las otras y de la popularidad que agarra la otra. Y ahí empieza lo que yo creo lo más importante. Y si ya había una denuncia del 2019, que entiendo está con sobreseimiento, no se tomó una correcta dirección o no se aportaron elementos suficientes a criterio del Ministerio Público, y eso quiero resaltarlo también, es a criterio del Ministerio Público, pues él emite la resolución para haber sobreseído al imputado. Y me imagino que el 2019 no hubo esta fuerza pública sobre esta víctima para que se tomen cartas el asunto y el Ministerio Público actúe con la celeridad que ahora ha actuado. Es decir, que lo que ahora ha realmente generado que esto sea público y que esto sea de forma inmediata, y que hay un mandamiento de aprehensión donde inclusive ha intervenido el Comando General de la Policía, el Comando Departamental, para ejecutar este mandamiento, es precisamente el carácter público y que ha intervenido el mismo ministro. Pero es algo que no ocurre en el resto de las denuncias, y sobre este punto voy a tomar ahí de referencia algo que me parece muy destacable mencionar, que es el hecho de que las estadísticas indican precisamente que las denuncias, muy pocas de ellas llegan a una sentencia condenatoria. Y así tenemos que tomar la estadística de la Coordinadora de la Mujer, que esta estadística es tomada de mujer.org.bo, y estas estadísticas indican que 8 de cada 10 denuncias de la Ley 348, según el portal, son por feminicidio. Estamos hablando casi del 80% en realidad. Además de que 5 de cada 10 fue víctima de violencia psicológica y 1 de cada 10 de violencia sexual. Hasta la fecha, según las denuncias, son 150 denuncias. Entonces, si hacemos
un cotejo con estas estadísticas, podemos ver que hay una desproporción de que evidentemente las denuncias no llegan a un éxito sobre el procesamiento que se tiene por parte de los operadores de justicia. Y en este aspecto, evidentemente ha tenido mucho impulso la ley 348, que es precisamente lo que quiero hablar hoy, y de sus sombras y de sus mitos y verdades que tiene. Uno de los primeros mitos que tiene la ley 348 es que busca erradicar la violencia, cuando en realidad a partir de que se publicó se han incrementado los índices de violencia, y es precisamente porque el órgano judicial y el órgano policial no opera de manera correcta y no conoce la ley. Entiéndase que la ley es una ley especializada, lo que significa que debería tener funcionarios especializados para su tratamiento. Y no entiendo cuál es la especialidad que se le da a estos funcionarios, porque hasta donde yo conozco, ninguno de ellos tiene cursos ni diplomados sobre ley 348. Es más, han habido muy pocos diplomados, uno de los que hemos propulsado con la Unifrance, de precisamente ley 348 y justicia penal, y entiendo que después poco o nada se han sumado sobre este tipo de académicos que toquen este tema especializado. Es más, tenemos a nuestro brillante doctor Lima, que sale el ministro de Justicia y dice que va a buscar la conciliación de las víctimas de violencia, lo cual está prohibido incluso antes de que se promulgue esta ley. La ley de deslinde ya decía que en casos de violencia que se trate en el Ministerio Público son de prohibición de conciliación, o sea, tienen prohibición de conciliación. Sobre este aspecto es lamentable que la primera falla de la ley es que no sepan aplicarla. La ley es una ley que puede funcionar, que tiene los mecanismos para funcionar, pero por el desconocimiento de quienes lo utilizan, no funciona y no tiene esta efectividad. En ese entendido, lo que vemos es que la ley desde su promulgación en el 2013 sí busca la erradicación de la violencia y sí emplea mecanismos para la erradicación. Sin embargo, los mecanismos son mal empleados. Hay que tocar ciertos puntos respecto al caso en concreto de Atalá, y es precisamente el tema de las denuncias. ¿Cómo ingresa una denuncia de violación, de violencia, de atentados contra la mujer que pertenece a un sector vulnerable? Y no lo digo yo, lo dice la ley. La denuncia en teoría debería entrar de la forma más inmediata posible, porque se entiende que estamos hablando de un sector vulnerable. Esta denuncia pasa por un filtro que es primero el que recibe la denuncia, luego el fiscal de análisis y luego el fiscal de materia. Es decir, que se presenta vía escrita o verbal, pasa un fiscal que la recepciona, ve si cumple los requisitos y pasa un fiscal de materia. Extremo que para que llegue un fiscal de materia y haya un inicio de investigaciones, pasan entre 5 a 6 días. Es decir, que si el día de hoy te agreden, en 6 días recién probablemente tengas un fiscal, salvo que hay un procedimiento de flagrancia en donde capturen, por así decirlo, con las manos en la masa a tu agresor, y ahí recién pasa de forma inmediata. Pero inclusive ahí te piden certificado médico forense, valoraciones hasta psicológicas, cuando en realidad el artículo 97 de esa ley dice que la denuncia se puede presentar, inclusive sin prueba. Lo que busca ese artículo es precisamente tocar el tema del principio de informalidad que tiene la ley 348, para que las denuncias tengan un tratamiento de celeridad. Y entiéndase que la ley 348 se basa en principios rectores como la informalidad, la celeridad, la prohibición de revictimización, entre otros, para que estas denuncias prosperen, pero como no las conocen, no prosperan. Y es ahí donde precisamente hay el primer obstáculo. Y teníamos a las mujeres víctimas de violencia publicando que estaban a punto de liberar a Atalá porque no había una denuncia formal, porque no había elementos de convicción, porque no bastaba la declaración de la víctima para que se aperture el caso, y buscaban las personas que se sumen para que esto ocurra al momento en que ocurrió la aprehensión. Sobre este punto hay que tocar un poco el tema de la víctima y su oscuro proceso que lleva para tener acceso a la justicia. Si bien estas políticas de protección a la ley 348 han delimitado que evidentemente no se debe exigir ningún aspecto que genere trauma, revictimización,
No ocurre en nuestro país, porque si de inicio tienes algo para presentar y va a tardar 7 días en que para inicie el proceso, ya tenemos un tema de impunidad y, y obscuridad en la denuncia. Entonces, en la recepción de la denuncia. Entonces, el problema es precisamente sobre este aspecto. Y en ese punto, también quiero hacer mención que no es nuestro país el que ha creado una norma realmente que es el descubrimiento de la pólvora. Ya el sistema interamericano ha delimitado de forma muy masiva y muy sólida el tema de la defensa de las mujeres, precisamente reforzando la declaración de las víctimas en casos de violación, por ejemplo, porque no se le puede exigir a la víctima que tenga una grabación, que tenga un testigo. La mayoría de estos hechos ocurren a las 3 de la mañana en un cuarto o en un espacio donde no hay nadie, porque nadie va a violar con gente a su alrededor, entiéndase así. Y precisamente bajo ese contexto no se le puede pedir a la víctima que tenga este tipo de elementos de convicción. Concretamente tenemos el caso de Rosendo Cantú, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la CIDH, la cual toma estos aspectos referidos a la víctima y se relaciona en su momento traumático por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones y rememorarlos. Es decir, en este caso dice que si bien la víctima, al momento de declarar sobre el hecho, evidentemente puede tener contradicciones y puede tener vacíos porque ha sufrido un hecho traumático, no le podemos pedir que tenga detalles. En el caso, el impacto de las acciones realizadas por el acusado producido, bueno, en el caso de Rosendo Cantú, a las agraviadas puede ser una pauta para no recordar parte o una de las fechas respaldadas por dictámenes. Es decir, en el caso en concreto dicen que si la víctima no recuerda fechas, lugar específico, no puede considerarse eso como un óbice para investigar y para iniciar un proceso. Entonces tenemos que la realidad, si bien la ley 348 permite a la víctima por escrito, o sea, como dice la ley, denunciar aún sin pruebas en los casos de violación, en este caso en concreto, ha habido un problema precisamente para recibir la denuncia. Y sería bueno hacer un experimento e ir a ver y presentar, y voy a tratar de hacerlo, ir a presentar una denuncia y ver cómo opera, y grabarlo para que la gente conozca un poco de cómo funciona esta recepción de las denuncias. Y en caso de delitos de 348, los cuales han sido incorporados por este texto, por la ley 348, es decir, que este texto ha incorporado delitos al Código Penal, se tiene que una etapa que duraría normalmente de 20 a 60 días en delitos ordinarios, por así decirlo, debería durar 8 días y todos los plazos deberían acortarse. Sin embargo, 8 días tarda para que tengas un fiscal, o sea, es prácticamente imposible. Probablemente sí, es cierto que hay un hacinamiento de causas fuertes y hay un hacinamiento de carga procesal, pero eso es un óbice que el Estado debe prever. Y nuestra línea jurisprudencial incluso ya ha superado estos aspectos y estos vacíos en sentencias constitucionales que hablan precisamente de los deberes positivos que tiene el Estado, que son precisamente utilizar todos los mecanismos para que la ley y el Estado proteja a las víctimas. Sin embargo, no ocurre y no sucede en el caso en concreto. Ni en ningún caso si no tiene fuerza pública. O sea, si no utilizas a la prensa para presionar a las autoridades, no sé si tengas el resultado que buscas, porque necesariamente nuestros operadores de justicia deberían tener una capacitación sobre esta ley, pero no la tienen, y como no la tienen, no la saben aplicar, y creen que es lo mismo denunciar una estafa que denunciar una violación, y que el procedimiento es el mismo, y poco o nada les importa a la víctima. Ahora, en situaciones que terminan siendo un mito sobre la ley son precisamente esta celeridad, esta protección de la cual se jactan nuestras autoridades y que en realidad no ocurre, no ocurre. Estoy ahí emocionándome y golpeo el micrófono. Así que... Lo que ocurre es que en realidad tenemos una ley que está inoperable porque nuestros operadores, valga la redundancia, no la aplican. Ahora, aplicando todos los elementos en el caso de concreto de Atalá, tenemos que el sujeto habría sido denunciado hace 2 años, como indiqué, o sea, 2019, 2 años y algo más. Y resulta que de esta violación que se denunció hace 2 años hay un sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es una resolución de fiscalía por el cual no encuentran suficientes elementos para entrar a un juicio y
prácticamente se logra la impunidad. Entonces, evidentemente eso genera una dilación en el proceso de condena. Es cierto, esta objeción se puede impugnar, pero ¿qué ocurre después? Digamos que se impugna y lo que dice la ley es que si se revoca el sobreseimiento, se debe entrar inmediatamente o en un plazo prudencial de 10 días a un juicio. Pero si el Ministerio Público no ha colectado y no ha hecho bien su trabajo, de nada sirve entrar a un juicio sin pruebas, porque igual se va a caer el proceso. Entonces, es obviamente que no hay una certeza de que llegue una condena. Por eso hay una, desgraciadamente, probabilidad de que por la falta de mecanismos de justicia verdaderamente material, el denunciado dentro de un tiempo, cuando baje la espuma, primero salga con una detención domiciliaria, porque la ley 1173 también ha favorecido mucho al descongestionamiento de las cárceles para favorecer a que los presidiarios precisamente salgan de la forma más rápida posible en detenciones preventivas, claramente. Entonces, lo primero que vas a tener es que en 4 o 5 meses Carlos va a salir en detención domiciliaria, como ocurrió con Ruiz Paz. Va a haber gente que le va a dar un contrato, le va a regalar un contrato, le va a dar salidas laborales y lo vamos a tener a Carlos en la calle como lo tenemos a Simón. Y así se tiene una especie de impunidad, una especie de ironía sobre ¿y qué pasó con el ministro? No lo ve en la calle el ministro porque está en su Range Rover y obviamente las víctimas sí lo ven. Y sí hay una posibilidad de que esta persona sí busque algún tipo de represalia. Más allá del principio de inocencia, también tenemos que hablar de la primacía de la realidad. Y la realidad es que los humanos, las personas, buscan un tipo de venganza cuando se han atentado a sus intereses. Y eso es un tema de que ocurre. Ahora, tenemos que esta serie de actos, por una falta de elementos de convicción, evidentemente puede lograrse la impunidad. Ahora, la pregunta acá es, ¿por qué el 2019, cuando se inició su proceso, que imagino es por un tiempo, un modo, una forma distinta a las denuncias de ahora, o tal vez sea muy similar, ha salido prácticamente exculpado y ahora que saltan las otras denuncias se reactiva pretendiendo subsanar lo ocurrido en el 2019? Es esta falta de tacto de la justicia que hace que las personas tengan que acudir a las redes sociales para ganar impulso y que su proceso realmente llegue a algo. Y da mucha pena eso porque en realidad el Estado tiene una obligación, ultra obligación, por así decirlo, de proteger la vida de las personas, sobre todo de las mujeres. En ese aspecto, es deber del Estado cumplir con eso. Y hay precisamente, decíamos, sentencias que han modulado este aspecto. Por ejemplo, una sentencia de un caso que también ha tenido mucha fuerza pública, es la 414-2019-S3. ¿Y qué dice esta sentencia? Esta sentencia precisamente habla de los elementos por los cuales se debe entender el derecho a la vida. ¿Cómo se debe entender el derecho a la vida? Y hay 3 acepciones que entiende esta sentencia del derecho a la vida. El derecho a permanecer con vida o interdicción de muerte arbitraria, si lo llama nuestro sistema. B, el derecho a vivir con dignidad vinculado al principio summa camaña. Y finalmente, las obligaciones positivas del Estado, es decir, el derecho que tiene toda persona de recibir asistencialmente por obligación del Estado y que éste agote todo lo indispensable para que se llegue a la averiguación de los hechos y a proteger la vida de forma exhaustiva. La vida es el derecho fundamentalísimo de nuestra ley. No se puede ejercer ningún otro derecho si uno no tiene vida. Y por eso el Estado debería aplicar a todos los mecanismos y agotar todos los mecanismos para proteger la vida. Recuerdo que durante el proceso de Ruiz Paz decían, por ejemplo, que la víctima en ese caso tenía 40 años o más y decían, tiene 40 años, no puede haberla violado. ¿Por qué no?
Hay una excepción de que porque tengas 40 años, 50, 60, seas mayor, menor, no va a haber violación. En ningún caso ocurre eso y aniquilaron muchas personas a la víctima, incluso propias mujeres, en pro de Simón. Y 3 años, 2 años después tenemos a un amigo de Simón, a un amigo de su círculo, ahora detenido por un caso muy similar. Y este círculo, esta vinculación, tiene casi similitud de hechos: fiesta, alcohol, inconsciencia de la víctima, violación. Entonces, hay mucha similitud en ese aspecto. Ojalá que este caso llegue a algo. Ahora hablábamos de que los derechos protegidos para las víctimas no es un tema de Bolivia. El sistema interamericano, las convenciones, los tratados han emitido distintos criterios precisamente para proteger y tutelar a la víctima. Recomendaciones de organismos internacionales como la 28, entre otras, que dicen precisamente que los operadores de justicia tienen que velar por el principio de interseccionalidad, que es el principio de que se tome decisiones judiciales con perspectiva de género. Es decir, que nuestros operadores, jueces, fiscales y otros, tienen la obligación de actuar con perspectiva de género. Pero tenemos a juzgados que, además de atender casos de violencia, son juzgados de lucha contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver la lucha contra la corrupción y la violencia? ¿Cuál es la especialidad de todólogo que le da a este juez para atender corrupción y violencia? Entonces, evidentemente, es una burla que estos dos juzgados estén mezclados. Juzgado de anticorrupción y lucha contra la violencia. ¿Cómo es eso? Juzgado de violencia y de delitos contra el Estado. No puede ser. No puede ser. No puede ocurrir. Es una indignación que ocurre esto. Y el principio de interseccionalidad, en todo caso, obliga a que estos juzgadores tengan la perspectiva de género, que consideren la perspectiva de género el derecho de las mujeres de pertenecer a un sector vulnerable, y que de esta manera se llegue a sentencias, a resoluciones, con una idea trazada de cómo debería considerarse a la víctima. ¿Qué pasa si no hay atención de los juzgados, de la policía? La ley 348 ha indicado precisamente respecto a este elemento que se puede inclusive aplicar a acciones de defensa constitucionales, como la acción de libertad, el amparo constitucional, lo dice el artículo 75 de esta ley. Y precisamente cuando metes una acción de libertad, siendo víctima de la ley 348, primero te dicen que ni estás presa ni estás detenida, entonces no aplica. Metes tu amparo, tarda una semana, tampoco aplica. Entonces, nuestro sistema está muy atrasado respecto a su propia ley que ellos han creado. Entonces, precisamente ese es el problema. Las observaciones que hablé de los sistemas internacionales de derechos humanos son la observación general número 31 del Comité de Derechos Humanos, en su parágrafo 4, que indica que las obligaciones que impone el pacto en general, el artículo 2 en particular, vinculan a cada Estado parte en su totalidad y a todos los poderes públicos, además de autoridades públicas y gubernamentales, de estar en condiciones de comprometer al Estado para responder precisamente a este tipo de hechos. Y la recomendación 24, que habla de las obligaciones, la recomendación 28, que habla de las obligaciones en su parágrafo 33 y 39, sobre el principio de igualdad, sobre el principio de credibilidad del Estado, los actos o omisiones de los poderes del Estado que llevan responsabilidad, y así todo un sistema muy sólido sobre el sistema de denuncias. Entonces, lamentablemente, debido al sistema que tenemos, hay una probabilidad muy importante de que esto termine en impunidad y termine con un detenido en las calles. Hoy por hoy se está luchando incansablemente para demostrar que Simón Ruiz Paz Corrales ha sido culpable, pese a que está en un proceso y lo determinará la justicia, evidentemente. Pero imagínense el calvario que, además de sufrir la víctima, tiene que sufrir al acudir al Estado para que le dé la espalda después de 6 meses.
El Estado aprovecha la fuerza pública para quedar bien. En 4 meses, cuando ya nadie dice nada, a ver si el ministro atiende a las víctimas, ¿no? A ver si los recibe en su despacho, a ver si el mismo ministro dice y pregunta, che, ¿en qué anda este caso? ¿Ya hay condena? ¿No? Entonces, a ver qué pasa. Creo que nos gustan los finales así un poco oscuros, pero este final oscuro es en búsqueda de un poco de luz también. Así que esperemos que el caso se lleve de verdad respetando los principios de la ley. Ojalá esto llegue a voces de una autoridad y diga, sí, che, ¿por qué tenemos mezclados aquí juzgados de anticorrupción y de violencia? O ¿cuál es el criterio? Seguramente los que se van a jugar a ser exquisitos van a dar mil excusas para esto, pero es sentido común, ¿no? Tampoco hay mucho debate respecto a cómo debería tratarse de forma indistinta esta abismal diferencia entre materias. Terminamos así, terminamos con nuestro programa respecto a este problema de Carlos Attalá, de las violaciones, de los mitos y verdades que la ley en 348 hemos puesto en conocimiento sentencias, organismos y la forma en la que deberían operar. Voy a intentar hacer este experimento de presentar una denuncia, va a estar colgado en las redes. Y cuando yo lo voy a intentar es porque precisamente ahora estamos con un tema de la pandemia y también eso ha perjudicado mucho que podamos estar en las calles, pero lo más probable es que lo hagamos. Síganos en nuestras redes, aprieta el botoncito de suscribirse para recibir las notificaciones cuando subamos videos. Sigan nuestras noticias en Facebook, en Spotify y en canales seleccionados, plataformas seleccionadas. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Esperemos que esto ayude a las personas a tener un poquito más claro el panorama y también a ser más conscientes, ¿no? Y ser más empáticos. Leí ayer una publicación que decía: cultura de la violación es hacerse al tonto cuando hay un hecho criminal como este. Eso no puede haber cultura de un delito. Eso es una especie de apología del delito. Lo que ocurre es que hay ignorancia respecto a la situación y hay una falta de humanidad y empatía que desgraciadamente perjudica a las mismas víctimas que el día de mañana no tengan una respuesta a la justicia. Mi nombre es Juan Carlos Camacho, bienvenidos a Hablando de Derecho Siempre y gracias por todo, gracias por su tiempo. Chao.